Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. En Kazajistán se ha celebrado la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque que tiene como miembros más poderosos a China y a Rusia. Fue creado en 2001 y ha ido ganando peso e integrantes con el correr de los años. El objetivo es construir una plataforma de cooperación en competencia con Occidente, estrechando lazos especialmente en cuestiones de comercio y seguridad entre los países de Asia Central. Con una cumbre en Astana, la capital de Kazajistán, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin buscaban una alianza que sirva de contrapeso al mundo occidental. Entre los avances logrados, Putin destacó el uso creciente de las monedas nacionales en el lugar del dólar en el comercio entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái. Nuestros países están intensificando el uso de las monedas nacionales en el comercio bilateral. Por ejemplo, en los primeros 4 meses del año, representó más del 92% del comercio de Rusia con miembros del bloque. Me gustaría recordarles la propuesta de Rusia de crear un mecanismo propio de pago en el bloque. Moscú y Pekín encabezan el grupo de Estados miembros. La Organización de Cooperación de Shanghái incluye además a Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, la India, Tayikistán, Uzbekistán, Irán y ahora también a Bielorrusia. El bloque representa casi a la mitad de la población mundial, pero los intereses de sus miembros no siempre coinciden. Por un lado, China y Rusia se alinean contra Occidente al mismo tiempo que compiten por ser el país económicamente más influyente en Asia Central. Aliados y competidores, vamos a hablar de la relación entre China y Rusia, que según Vladimir Putin y Xi Jinping atraviesa su época dorada. Vamos a hablar de esto con Claudio González, él es director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, gracias por estar con nosotros. China es el único país capaz de hacerle sombra a Rusia en Asia Central, es una tradicional zona de influencia de Moscú. ¿Cómo puede China utilizar el poder económico que tiene para conseguir este propósito? Bueno, fundamentalmente la herramienta de China es ganar influencia económica con diferentes inversiones muy poderosas en diferentes países de la órbita asiática. Ahí está, por ejemplo, los acuerdos de inversiones por parte de China en plantas nucleares en Turquía, ¿verdad? Por montos bastante altos que van generando la influencia china en diferentes bloques que tradicionalmente habían sido ocupados por Rusia y que hoy día están ganando espacio bajo la influencia china. Claudio, se habla muy poco en la prensa de esta Organización de Cooperación de Shanghái, este esfuerzo multilateral importante por reducir la influencia global de Estados Unidos y de Occidente en general. Por ejemplo, los miembros de esta alianza prácticamente ya no comercian en dólares. ¿Estamos yendo a la coexistencia de dos sistemas de comercio internacional paralelos? ¿Qué consecuencias tendría esto? Bueno, aquí yo creo que hay que ser un poco cautos en considerar que la mayoría de estos países en esta organización son países que vivieron bajo la influencia de la órbita soviética, ¿verdad? Si descontamos a China, India y probablemente Irán, que también es un país bastante pequeño en términos de el ámbito comercial y del mercado de capitales internacional. El resto de los países fundamentalmente de la órbita de las ex repúblicas soviéticas, por lo tanto tiene mucho sentido que aún sigan comerciando con Rusia, ¿verdad? Sin embargo, hay que poner esto en contexto porque si bien el comercio entre ellos puede hacerse en monedas locales, la verdad es que la mayoría del comercio de China, de India, se hace con Occidente en monedas occidentales, fundamentalmente dólar, un poco menos en euros, y también el mercado de capitales internacionales es infinitamente más grande en términos de la relación que tienen China e India con Occidente que lo que representa hoy día la relación con estas otras repúblicas soviéticas o eventualmente Rusia. Así que creo que todavía estamos un poco lejos de un mercado paralelo, que sería verdaderamente un problema por las diferencias en constitución y estructura que tendrían esos dos mercados. Claudio González, director de GH Capital Invest, muchas gracias por estas aclaraciones. Hasta cualquier momento.
Y no solo las consecuencias para el mercado laboral de la inteligencia artificial son un tema, también la contaminación ambiental de esta tecnología parece no tener límite hacia el futuro. Según un estudio del grupo financiero Goldman Sachs, una búsqueda en ChatGPT o en cualquier bot de inteligencia artificial consume 10 veces más energía que la de un buscador normal, como Google. Precisamente la gran demanda de inteligencia artificial y la enorme potencia de cálculo asociada a ella está teniendo un impacto negativo en la huella de carbono del buscador más importante del mundo. En su propio informe anual de sostenibilidad, Google ha reconocido que sus emisiones de dióxido de carbono aumentaron un 48% en comparación con el año de referencia, 2019, y que este fuerte aumento de gases de efecto invernadero se debe principalmente al mayor consumo energético de sus centros de datos relacionados con las aplicaciones de inteligencia artificial. También Microsoft, otro de los grandes jugadores en este campo, anunció recientemente que sus emisiones de CO2 habían aumentado considerablemente el año pasado. La Comisión Europea endurece su posición en la disputa con China por las subvenciones estatales y el supuesto exceso de capacidades industriales que inunda Occidente con productos baratos chinos. Este jueves la Comisión impuso provisionalmente aranceles de importación adicionales de hasta el 37,6% a los coches eléctricos producidos en China. Los cargos se van a aplicar a partir de este viernes, pero la decisión final se va a tomar a principios de noviembre, porque la medida tiene que ser aprobada con una mayoría especial por los 27 miembros del bloque, mientras continúan las negociaciones con Pekín. Los nuevos aranceles a las importaciones de coches chinos son considerables. Según quien sea el fabricante, oscilarán entre el 17,4% y el 37,6%, además del 10% ya en vigor. Las empresas aún no tienen que pagar los recargos porque todavía está pendiente la decisión final. Sin embargo, deberán presentar las correspondientes garantías bancarias al importar los coches. Se deben a las acusaciones de que las empresas chinas se benefician de amplias subvenciones a costa de los fabricantes europeos. Esto según la Comisión Europea. La introducción de aranceles no es un objetivo en sí. Es un medio para corregir un desequilibrio, una situación de competencia desleal en detrimento de los productores de vehículos eléctricos de la Unión Europea frente a los que producen vehículos en China. El gobierno chino insiste en su voluntad de negociar, de encontrar una solución. Desde Europa también llegan críticas a los aranceles de la UE, tanto por parte de la Cancillería alemana como de los fabricantes alemanes de automóviles. China espera que la Unión Europea escuche atentamente las voces internas, lleve a cabo consultas con China de forma racional y pragmática y evite que las medidas compensatorias perjudiquen la cooperación mutuamente beneficiosa y el desarrollo de la industria automovilística. La industria automovilística alemana, en particular con Volkswagen y BMW, teme los efectos directos sobre sus empresas, así como las posibles contramedidas de la parte china. Ahora espera que sigan las conversaciones con Pekín. Una nueva guerra comercial en puerta y vamos hasta Frankfurt para conversar sobre este tema candente en la economía europea con nuestro colega Ezequiel Daray. Ezequiel, se trata de una importante subida de aranceles para la importación de autos eléctricos chinos. ¿A qué empresas va a afectar más? Bueno, Andrés, como mostraban en el informe, a todos, porque va a haber dos niveles de aranceles. Uno para aquellas empresas chinas que no hayan cooperado con la investigación. Hay que ver qué significa haber cooperado con la investigación. Pero después le va a pegar a Tesla, una empresa estadounidense que tiene una fábrica en Alemania, por ejemplo, a todas las empresas europeas que traigan modelos desde China. Realmente es difícil de explicar. Fue una medida impulsada por Francia y por España y en la cual países, como decían, como Alemania, están totalmente en contra. ¿Por qué está en contra Alemania? Ya se expresó Scholz y los CEOs de las empresas más importantes. Porque el 35% de la producción de autos alemanes en el mundo se vende en el mercado chino. Y hay un rumor de que China podría, como contramedida, impulsar un arancel del 25% para los autos de gran cilindrada importados desde Europa. Esto, traducido al español, le pega en el corazón de la industria automotriz alemana, con lo cual no sería una opción válida.
Tengamos en cuenta que una medida similar la tomó Estados Unidos, pero ¿qué diferencia hay? Estados Unidos importa 12.000 autos chinos al año eléctricos y Europa 500.000. Entre nosotros, acá no me parece que sea un problema de los subsidios. China empezó a descubrir la industria del automóvil eléctrico en el 2007 y le lleva 10 años de ventaja a Europa, cuando Europa todavía se dedicaba a los motores de combustión. Empezaron mucho más tarde y encima los chinos tienen todos los medios de producción y todas las materias primas, con lo cual es una batalla muy difícil de ganar. Ezequiel, precisamente en Europa hay grandes esfuerzos de los estados por impulsar la adopción de vehículos eléctricos, pero no ha tenido tanto éxito, sobre todo por los costos y a pesar de muchos subsidios. ¿En qué posición queda ahora el consumidor europeo de autos eléctricos y el objetivo del bloque de electrificar su industria automotriz? Bueno, el consumidor europeo es el principal afectado. Los autos chinos estaban llegando a una base de consumidores que con 25.000 euros se compran su primer auto eléctrico. Y esto era clave para el objetivo de electrificación de la industria automotriz que tiene la Comunidad Europea. Hoy esa oferta va a desaparecer y no va a haber incentivo para que las empresas europeas sean más eficientes o saquen promociones o traten de llegar a esos precios, porque esos precios ya no van a estar disponibles. Esos consumidores van a ir probablemente hacia motores de combustión, con lo cual el objetivo de electrificar la industria automotriz, si esto prospera, va a estar un paso más lejos y tal vez China empezará a desviar comercio y parte de estos autos que venían a Europa empiecen a ir a otros mercados, como por ejemplo Latinoamérica. Ezequiel Garay en la Bolsa de Frankfurt, gracias por aclararnos este panorama. Hasta cualquier momento. Y los trabajadores griegos están intensificando sus protestas con motivo de la introducción a partir de este lunes de la semana laboral de 6 días y jornadas de trabajo de hasta 13 horas. El gobierno afirma que la flexibilización se va a aplicar principalmente a las empresas que funcionan 24 horas al día con sistemas de turnos. Los sindicatos, en cambio, consideran que constituye un grave retroceso para los derechos de los trabajadores. Hasta aquí la economía en Deutsche Welle. Gracias por la atención y la confianza. Hasta la próxima.